cuando tú estás haciendo cosas, empiezas a generar nuevas oportunidades y las atraes. Sí. Como un imán. Hola a todos, soy Michelle Poller. Hoy estoy aquí en Miami para entrevistar a una persona increíble que se llama Vero Ruiz del Viso. Probablemente ya la sigan porque es la reina de las redes sociales. Estoy súper emocionada de que escuchen sus valiosos consejos porque están increíbles. Así que let's do it. Vero, súper contenta de tenerte aquí. Gracias. Y hacer el primer capítulo en español. Yes, ni siquiera sé cómo traducir Dear Younger Self. ¿Tú me puedes ayudar? Estimada yo pequeñita. Si tú tuvieras que describir a ti misma ya de adolescente usando solo 3 palabras. Creativa, yo diría un poco rebelde. Soy rebelde cuando no sigo a los demás. La otra como incluyente, muy inclusiva. Ajá. Era muy curiosa también. El hecho de ser curiosa sobre temas como música, ciencia, me hacía, y esto yo creo que es como un tip buenísimo para todo el que es teenager, cuando tú manejas mucha información es más fácil encajar y generar empatía. Con los varones, mis amigas no tenían muchos temas de conversación. Yo podía hablar de música, de películas, les hacía preguntas sobre los futbolistas que les gustaba porque genuinamente quería aprender y eso yo creo que siempre me ha llevado a conectar con gente. Y entonces esa curiosidad también te ayudó más hacia encontrar la carrera que te apasionaba. Creo que en ese momento yo capaz tenía una presión muy fuerte por definir una sola cosa, porque cuando tú estás a partir de los 15 años, empiezan los adultos y el colegio a preguntarte, tienes que ir pensando qué vas a hacer. Si tengo vocación para dar clases, si me gusta escribir, si me gusta, ¿sabes?, poder disfrazarme. Estoy muy confundida. Claro. Qué cambio tan grande dio mi vida Sí. que terminé como estrategia digital. ¿Qué te ayudó en ese momento a elegir una carrera cuando estabas tan confundida? De hecho, no pude elegir una, elegí 2. Educación me enseñó mucho sobre psicología, me enseñó muchísimo sobre cómo ver insights en otros. En comunicación explotaba toda esa forma de entender cómo comunicar y cómo construir historias. O sea, si por ejemplo pudieras comunicarte ahorita con esa Verónica que estás describiendo en el pasado, que estaba tan confundida, y le contarías qué estás haciendo en este momento, ¿cómo crees que reaccionaría ella? Creo que jamás se hubiese imaginado que yo trabajara con las marcas, con Pepsi, con Mastercard, con Nestlé, con las marcas que yo trabajo ahorita, que eran marcas que consumía. Claro. Y esos eran como trabajos para personas importantes. Creo que se sentiría como súper feliz de poder ver que todo el tiempo que invirtió en leer, en tratar de entender internet, sirvió para algo. Cuando uno está pequeño, piensa que lo que le apasiona no está bien. Como eres pequeño, todo el mundo quiere dirigir un poco tu vida. Y yo creo que uno tiene que sin duda escuchar a los adultos. Yo que perdí a mi mamá, uno a los 15 años no tiene ni idea del valor de los padres. Hay cosas que son como consejos y otras cosas que son como proyecciones de los adultos de cómo ellos les hubiese gustado construir tu vida, pero es muy importante que sepas que tú eres un individuo, o sea, eres individual, independiente, y está bien explorar las cosas que te gustan siempre y cuando también cumplas con los que están alrededor. Quiero que me cuentes cuál ha sido uno de los momentos que te ha hecho más orgullosa en tu vida. Cuando quedé en Harvard, por miedo al fracaso, no quería aplicar porque busqué como muchas excusas. No me van a aceptar, no tengo el dinero suficiente, no tengo los años de experiencia, no hablo inglés perfecto, vengo de un país que tiene unas condiciones súper difíciles, y más bien acá lo recibieron como wow, qué bueno esta aplicación de esta persona en este país. Lo que yo pensaba que era una barrera era una puerta más bien a nuevas cosas. Es increíble. Y ese momento en el que yo dije, ok, estoy en Harvard, para mí así fue un hito importante en mi carrera. Lo que más me gusta de tu carta es cuando dices que no solamente seas una soñadora, que es demasiado importante soñar, sino también una doer. Yo siempre digo que tenemos que venir del verbo hacer. Todas las personas que ustedes tienen alrededor tienen sueños y ideas buenísimas que al final por distintos factores no hacen. Y cuando tú respetas a alguien, lo respetas no por lo que piensa, sino por lo que ha construido. Y eso solamente se consigue cuando estás en modo hacer, en modo ejecutar. Bueno, yo tengo un tatuaje en mi mano derecha, dice doer, que es del verbo hacer, que es con la que yo escribo, con la que yo hago. Y de mi lado
izquierdo dice Dreamer, que es del lado del corazón. Que entonces es con el lado como el que te impulsa, el que te invita a hacer, y cuando tú te encuentras haciendo lo que te gusta, como Michelle, que hace lo que le gusta, el impacto es más grande, porque lo que tú haces lo haces con tanto amor que es imposible que no afectes a otros. Hacer y soñar, y mantenerme creativa, y mañana serán otros nuevos proyectos que se me ocurran, pero solamente van a suceder cuando los haga. ¿Empezaste tu agencia cuando tenías cuántos años? 19. ¿Eso fue la primera vez que empezaste algo en tu vida, que decidiste emprender? ¿O sientes que has tenido ese espíritu emprendedor desde toda tu vida? Sí, yo siento que era emprendedora desde que era adolescente. En el colegio era parte del grupo que armó el periódico del colegio. Y cuando estuve en la universidad empecé a hacer actividades donde yo convocaba a través de Facebook. Y eso hizo que una marca como Pepsi se acercara a mí en la universidad y me dijera, wow, lo que tú haces con los jóvenes a través de Facebook queremos que lo hagas para mí. Wow. Entonces yo siempre he dicho que hacer cosas genera nuevas oportunidades. Sin duda. Las oportunidades te van a llegar de sorpresa porque es como un imán. Cuando tú estás haciendo cosas empiezas a generar nuevas oportunidades y las atraes. Sí. Como un imán. Entonces si tú estás estático no generas como la energía suficiente para atraer oportunidades. Mucha gente está esperando que llegue la oportunidad para tomar acción y nunca pasa de esa manera. Uno le echa pichón y eso trae las oportunidades. Total, cuando tú estás haciendo, la gente sabe cuál es tu propuesta. Hacer demuestra en acciones con tus ideas, demuestra tus valores, que eso es súper importante. ¿A qué le das valor tú? Demuestra tus capacidades y demuestra el impacto que puedes tener. Así sea pequeño el potencial impacto que tienes. Exacto. Y otra persona que ya está haciendo cosas importantes dice, wow, yo conecto con los valores, me gusta cómo hace las cosas, me parece que hay potencial, voy a hacer algo con Michelle. Y a partir de ahí nacen nuevos proyectos. Me encantaría que le des un reto a la audiencia que los ayude a salir un poquito de su zona de confort y que los incentive a tomar acción. Bueno, lo primero es aquello que siempre han querido hacer, por ejemplo, querían escribir un blog o quieren empezar a grabar un video o quieren cosas tan sencillas como quiero remodelar mi cuarto, quiero acercarme a esa otra persona para conocerla. Escribe eso que quieres lograr y vas a escribir por lo menos cuál es el primer paso que tienes que hacer y le vas a colocar una fecha. Eso es lo más importante, concretar. Denle un like si les gustó la entrevista porque está increíble, obviamente, Vero es lo máximo. Y bueno, nos vemos la semana que viene y gracias por viajar al pasado conmigo, hablarle a tu Vero chiquitica y darle consejos tan increíbles. De verdad que hasta yo estoy muy inspirada, así que gracias. ¡Yay! Me encantó. Gracias, Bueno, buenísimo. Súper.